Hola, hola, hola. Vamos a empezar el primer vídeo del tema del pirrol tiofenofurano y en él vamos a hablar de la aromaticidad de estos heterociclos. Son heterociclos todos ellos aromáticos, aunque menos aromáticos que el benceno y entre ellos también hay diferencia de aromaticidad y vamos a tratar de contestar a esas cuestiones del por qué, ¿no? El benceno es el heterociclo aromático, perdón, es el ciclo aromático por excelencia, es el sistema aromático por excelencia, porque tiene una perfecta deslocalización de la nube pi a lo largo de todo el anillo, es decir, sus estructuras resonantes contribuyen al 50% cada una de ellas y hay una perfecta deslocalización. Cada átomo de carbono de media soporta un electrón pi, le corresponde un electrón pi, son 6 electrones pi, tenemos 6 átomos y están repartidos los 6 electrones pi perfectamente sobre todos los átomos. Las longitudes de enlace son todas idénticas. Si miramos en un espectro de Riemann, todos los hidrógenos son equivalentes y todos ellos salen al mismo desplazamiento químico. Es decir, el benceno tiene una perfecta deslocalización de la carga y por tanto es el sistema más aromático que podemos tener. Cumple la regla de Huckel, sistema plano, conjugado y con 4 n+2 electrones pi, que en este caso son 6 electrones pi, con N1, 4 y 2, 6, pues cumple esa fórmula de Huckel. Bien, vamos a ver qué ocurre con el pirrol tiofenofurano. Vamos a dibujar, primero vamos a empezar con el pirrol. Vamos a tratar de dibujarlo en un plano perpendicular a la pantalla. No sé si lo he logrado, un poco torcido, pero estaría pintado en un plano perpendicular. Y sobre cada uno de los carbonos de la molécula tenemos un orbital P, que va a quedar paralelo a los orbitales vecinos y todos ellos van a solapar. La aromaticidad requiere de la conjugación cíclica, Este átomo de nitrógeno debe aportar un orbital también paralelo a los de los carbonos para que pueda darse esa conjugación cíclica. Este nitrógeno, el orbital que aporta es el del par libre. Y estos orbitales, todos ellos van a solapar entre sí, generando pues un ciclo que permite el giro de los electrones y la deslocalización de los electrones. Lo que ocurre es que el nitrógeno es más electronegativo que los carbonos y él retiene la nube pi en sus proximidades. Por tanto, la densidad electrónica sobre el átomo de nitrógeno es muy superior a la que presentan los carbonos y eso hace que no exista una buena deslocalización. Las longitudes de enlace no son tampoco iguales. Bueno, lógicamente la nitrógeno-carbono es diferente a la carbono-carbono, pero estas longitudes carbono-carbono tampoco son idénticas entre sí, esta y esta, y eso hace que lógicamente no tengamos una aromaticidad como la del benceno. Y ahí podemos ver cómo en el pirrol el par libre del átomo de nitrógeno va a estar involucrado en la aromaticidad. Se precisa para este orbital que soporta ese par, que contiene ese par libre, es preciso que participe en la deslocalización, si no, no es posible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo vamos a dibujar dentro del anillo y es un par aromático. Cumple la regla de Huckel. Tenemos 2, 4, 6 electrones contando el par libre, 6 electrones pi. Es un sistema plano, conjugado, con 6 electrones pi y por tanto es aromático. Podemos dudar si es plano, porque este nitrógeno en realidad, dado que tiene un par libre y 3 enlaces, es un nitrógeno aparentemente sp3 y debería ser tetraédrico, por tanto no se dispondría en el mismo plano que el resto de los carbonos. No es así, está rehibridado a sp2 para favorecer la aromaticidad que da estabilidad al conjunto, ¿no? Por tanto es un nitrógeno en realidad sp2, no sp3. Bien, ¿qué nos ocurre por ejemplo con el furano y el tiofeno? Pues algo muy parecido. En el caso del furano, el heteroátomo es oxígeno y también tenemos aquí una serie de orbitales que tienen que solapar entre ellos para permitir el libre movimiento de la carga. El oxígeno tiene que aportar uno de sus pares libres también a la aromaticidad, si no el sistema no sería aromático, y el otro par libre pues queda con otra orientación, el otro orbital que soporta el par solitario queda con otra orientación y solamente uno de los pares es aromático, el otro no. Es importante este detalle. En el caso del furano,
tenemos un par aromático que ponemos en el interior del anillo y un par no aromático que ponemos fuera. Solo participa uno de los pares. En total, como antes, 6 electrones pi, por tanto cumple regla 4n más 2, es un sistema plano, conjugado. De nuevo el oxígeno pues tiene una hibridación dentro de este anillo sp2 y no sp3 como corresponde a los enlaces que presenta para hacer que la molécula sea plana, tiene planaridad y sobre todo no puede disponer los pares libres formando un ángulo de 109 grados, porque eso impediría dejar este orbital paralelo a los de los carbonos y no permitiría la aromaticidad. Por tanto, se precisa que el orbital vaya paralelo a los de los carbonos. Y por otro lado tenemos el tiofeno, que también exactamente igual, es un sistema también aromático, con azufre. Tenemos aquí los orbitales que van a permitir la deslocalización de los 6 electrones pi, y el tiofeno tiene que participar con uno de sus orbitales, con uno de sus pares libres, para permitir esa deslocalización cíclica de la carga. El otro par libre no queda con otra orientación, y por tanto del tiofeno de nuevo solamente un par es aromático, que ponemos en el interior del anillo, y el otro es un par no aromático. A pesar de no ser aromáticos, estos pares tienen una escasa basicidad. Es más aromático el propio anillo que los pares libres, que los pares no aromáticos que le quedan al azufre y al oxígeno. El nitrógeno, por supuesto, con un solo par aromático no puede comportarse como base de ninguna manera a través de él. Esto sería un error importante que debemos evitar. De ninguna forma atacan ni a protones como base ni a otros electrófilos como nucleófilo. No se produce ese tipo de reactividad. Bien, ¿cuál es el orden de aromaticidad de estas especies? Pues bueno, el orden de aromaticidad se puede considerar que el pirrol es un poco más aromático que el tiofeno, no mucho, pero un poco más, parece que los libros lo consideran, y el furano es mucho menos aromático. ¿De qué depende la aromaticidad? Principalmente de la electronegatividad de los átomos. El furano es el menos aromático porque tiene un átomo de oxígeno que es mucho más electronegativo que nitrógeno y azufre, y eso hace que esa mayor electronegatividad hace que retenga más la nube pi, la deslocalización es peor y por tanto es el menos aromático. La consecuencia de esa menor aromaticidad es que al furano pues no le importa mucho entrar o participar en reacciones en las que va a perder su aromaticidad porque es escasa, como puede ser por ejemplo una cicloadición de Diels-Alder. No hay problema, o reacciones 1,3 dipolares o cualquier tipo de reacciones quelatrópicas, puede participar en todo ese tipo de reacciones. Tiofeno y pirrol, bueno, esto es un poco dudoso porque el nitrógeno es más electronegativo que el azufre, por tanto si es más electronegativo retiene más la nube pi, permite peor la deslocalización, y eso haría que este orden no fuera correcto, ¿no? Que tiofeno debería ser más aromático que pirrol. Sin embargo, muchos libros consideran que el pirrol tiene mayor aromaticidad que el tiofeno, que esto se puede, en el tema 2 de la asignatura vamos a ver unos datos que permiten confirmar que esto es correcto. Entonces, ¿por qué a pesar de la mayor electronegatividad de nitrógeno sigue siendo el pirrol más aromático que el tiofeno? Bueno, el problema que plantea el tiofeno es que el azufre es un átomo del tercer periodo y sus orbitales son muy difusos, muy grandes, y el solapamiento con el carbono es defectuoso, de manera que estos enlaces digamos que son largos, son unos enlaces más largos de lo habitual, y estos enlaces más largos, este solapamiento defectuoso con el carbono, hace que la deslocalización de la carga no sea buena y reduce la aromaticidad del tiofeno. Por tanto, el azufre es menos electronegativo, permitiría mejor la deslocalización de la carga que el nitrógeno, pero las longitudes de estos enlaces son mayores debido a esos solapamientos difusos, y eso le resta aromaticidad a esta molécula y parece que el pirrol le acaba ganando. Así que el pirrol es un sistema muy aromático, sería el más aromático. El tiofeno es un poco menos aromático a corta distancia de él, y el furano es muchísimo menos aromático. Bien, pues esto es todo sobre estos sistemas. Bueno, aprovecho también aquí pues para comentar que la numeración de todos ellos, pirrol, tiofeno, furano, parte del heteroátomo, y numeramos, bueno,
el sistema normal, no hay ningún problema, y nos referimos a las posiciones vecinas al nitrógeno como 2,5 y estas otras como 3,4. No hablamos de ortometapara como en el benceno, trabajamos con esa numeración. Y por supuesto que se me olvida, ¿qué significa? Aquí no he puesto esto mal, que los heterociclos son heterociclos aromáticos y pi excedentes. Me falta una C, son sistemas pi excedentes. ¿Qué significa el que sean pi excedentes? Pi excedentes. El benceno tiene 6 átomos y 6 electrones, por tanto a cada átomo le corresponde un electrón pi de media. Sin embargo, estos otros heterociclos poseen 6 electrones pi, pero tienen solo 5 átomos, y por tanto a cada átomo le corresponde más de un electrón pi. Aunque el nitrógeno se lleva bastante, 1,7 electrones de media, a los carbonos aún les queda más de un electrón pi. Tienen más de un electrón pi de media y por tanto estos sistemas son mucho más reactivos frente a ataques a electrófilos, es decir, a la sustitución electrófila, que el propio benceno. Un pirrol puede reaccionar varios millones de veces más rápido en una nitración, halogenación o sulfonación que el propio benceno, por ese exceso de densidad de carga pi que hace que la nube electrónica pues ataque muy bien a los electrones, dan muy bien las reacciones de sustitución electrófila y por el contrario son nefastos en las reacciones de sustitución nucleófila y adición nucleófila, porque son anillos muy ricos en densidad de carga y no pueden ser atacados por nucleófilos. Bien, pues este primer punto es un punto de un poco también de introducción al tema, en el que discutimos pues estos detalles sobre aromaticidad y reactividad de estos anillos frente a la sustitución electrófila y nucleófila, y bueno, adiciones nucleófilas y sustituciones nucleófilas. Son muy buenos en las sustituciones electrófilas, nitración, sulfonación, etcétera, pero muy malos frente al ataque de nucleófilos. Dejamos aquí el vídeo y en el próximo vamos a continuar con otro punto en el que vamos a hablar de la acidez. Estos sistemas tienen hidrógenos ácidos y vamos a ver cómo arrancar esos hidrógenos.